Reyes y Señor de Señores. Desde que comenzamos hemos estado adorando a nuestro Padre Celestial en la escuela sabática, en la lección, en el rincón infantil, en las partes especiales, en cada oración que se ha dado. Todo es para honra y gloria de nuestro Dios. En esta hora ha llegado el momento donde todos vamos a adorar a nuestro Padre Celestial con la palabra de nuestro Dios. Vamos a guardar reverencia y vamos a permitir de que el Espíritu Santo pueda preparar nuestros corazones para que esa semilla pueda caer en tierra fértil y pueda germinar para vida eterna. ¿Cuántos recuerdan que Jesús era un agrónomo por excelencia? Siempre Jesús les hablaba a sus discípulos por parábolas, siempre les hablaba de la semilla, siempre les hablaba del fruto de la vid, siempre Jesús era así. Pues hoy en la mañana tenemos un agrónomo con nosotros. Y este hermano, su nombre es, nuestro hermano es Merlin Rivas. Y nuestro hermano nos visita desde las Matas de Santa Cruz, desde República Dominicana. Y él con nosotros en esta mañana, para honra y gloria de nuestro Dios. Dios lo bendiga, hermano, y lo use con poder. Bien, hermanos, feliz sábado para cada uno. En esta mañana, el tema que vamos a estar desarrollando se titula El fin de la intercesión. Pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre y eterno Dios, gracias nuevamente porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos que al abrir el estudio de tu palabra, pueda ser tú que venga a este lugar y nos ayude a interpretar tu palabra a través del ministerio de tu Santo Espíritu. Que cada persona que está escuchando este tema presencial y a través de las redes sociales puedan tomar una decisión firme y plena contigo. Síguenos dirigiendo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle en esta mañana para que abran sus Biblias a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. Dice aquí, Daniel 12 y el versículo 4. Dice aquí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, ¿qué cosa? El libro. Así que fíjense que al profeta Daniel se le da una orden directa. Se le dice claramente, cierra las palabras y sella el libro. Pero este libro no iba a estar sellado para siempre. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, Daniel iba a tener una porción sellada y cerrada, no para siempre, sino hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin iba a suceder algo muy interesante. Sigue diciendo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, a Daniel se le da una orden y se le dice, cierra y sella las palabras del libro, no para siempre, sella y cierra hasta el tiempo del fin. Y luego el texto dice, porque muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia se iba a aumentar. Ahora la pregunta clave es, ¿hasta qué fecha iba a estar sellado el libro de Daniel? ¿Cuándo se le quitó el sello del libro de Daniel? En realidad se puede mostrar en el mismo libro de Daniel que el tiempo del fin pareciera ser que tiene una fecha en específica de inicio que marca, que le dice al pueblo de Dios, mira, desde esta fecha en adelante empieza lo que se le conoce el tiempo del fin. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 356, en el párrafo 2, Elena de White tiene una cita donde ella dice claramente cuándo se le quitó el sello al libro de Daniel, a la porción sellada. No fue todo el libro sellado, fue la profecía de los 2300 días. Dice aquí, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados, hablando del mensaje del primer ángel. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Es decir, Pablo no predicó que la hora del juicio había llegado, porque todavía el juicio no había llegado. Sigue diciendo, predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Y ahora fíjense, porque ella dice, ¿cuándo se le quitó el sello al libro? Dice, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. Pregunto, ¿desde cuándo fue desellado el libro? Desde el año 1798 se le quita el sello al libro de Daniel. Y sigue diciendo, la ciencia de las profecías han aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje de que el juicio está cercano. Es decir, Daniel tenía una parte sellada que iba a ser desellada en el año 1798, cuando el sistema romano recibiera lo que se le conoce en la profecía como la herida de muerte. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten es que Daniel es un libro que contiene una porción sellada. Pero Apocalipsis es todo lo contrario al libro de Daniel. Noten Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 10 en adelante. Apocalipsis, el capítulo 22, empezando en el versículo 10. Dice aquí, Apocalipsis 22 y el versículo 10. Dice aquí, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. Pregunto, ¿qué se le dijo a Daniel, a Juan? No selle. ¿Y qué se le dijo a Daniel? Sella y cierra, porque la profecía es para el tiempo del fin. Pero a Juan se le da una orden diferente. Se le dice, mira, no selle las palabras de la profecía de este libro. Y ahora, al finalizar el versículo, a Juan se le da una razón del por qué no debe de sellar el libro. Dice, y él me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Es decir, el tiempo del fin, al cual a Daniel se le dio una orden que cerrara y sellara la profecía del libro, estaba cerca. Y por esa razón el profeta Juan no debía cerrar y sellar las palabras que contenían el libro de Daniel, porque el tiempo del fin estaba ¿qué? Cerca. Ahora, es interesante analizar esa palabra tiempo en el idioma original griego. En el griego hay dos palabras que se traducen como tiempo en el español. La primera es la palabra cronos y la segunda es la palabra kairos.
Ahora inmediatamente surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la palabra cronos y la palabra kairos? En realidad, cuando ustedes estudian la Biblia en relación al tema del tiempo, la palabra cronos se utiliza para hacer referencia a un tiempo o a una profecía relacionada con una profecía de tiempo, una profecía cronológica. Por ejemplo, se usa en 3 lugares claves, como es en Gálatas 4:4, cuando Pablo dice: y vino, y llegando el cumplimiento del tiempo, nació Jesús, que vino de mujer. La palabra griega que usa Pablo allí es la palabra cronos. ¿Y por qué razón Pablo usa cronos para hablar acerca del nacimiento de Jesús? Porque ya en el Antiguo Testamento había una profecía de tiempo que indicaba la llegada del Mesías. ¿Cuál era esa profecía? La profecía de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9. Hablaba no solamente de la restauración del templo y del sistema político judaico, sino que también hablaba del bautismo y de la llegada del Mesías. Inclusive hablaba de la muerte del Mesías. Y por eso Pablo en Gálatas 4:4 usa la palabra cronos, que se traduce como tiempo. También hay otro lugar donde se usa la palabra tiempo, en Apocalipsis 10:6. Donde el ángel levanta su mano derecha al cielo, jura por el que vive por los siglos de los siglos, y dice que el tiempo ya no sería más. El tiempo al cual se está refiriendo es la profecía de cómputo más larga de todas las escrituras, la profecía de los 2300 días que culminarían. Y cuando esta profecía iba a culminar, dice que el ángel levanta su mano y dice: ya el tiempo no sería más. Es decir, no tenemos más profecía de fechas. Otro ejemplo, o un tercer ejemplo donde se usa la palabra cronos, es en Marcos y Lucas 1, cuando Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto: ¿había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba acerca del bautismo del Mesías? ¿Cuál era esa profecía? La profecía de las 70 semanas, ungir al santo de los santos. Por eso Jesús allí usa la palabra cronos para hablar de una profecía relacionada con el tiempo. Pero aquí en Apocalipsis 22:10, la palabra que se usa es kairos. Lo que significa es que el tiempo del fin, o los tiempos o los eventos que van a ocurrir relacionados al tiempo del fin, no dependen de fechas proféticas. Y ahora noten los versículos 11 y 12, porque ahora Juan va a decir cuáles son esos eventos de tiempos o esos eventos que constituyen el tiempo del versículo 10. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué evento es este? El cierre de la puerta de la gracia. Cuando Jesús termina su obra en el santuario celestial, hay un veredicto donde se dice: el que es santo siga santificándose todavía, y el que es inmundo siga en su inmundicia todavía. En otras palabras, cuando se cierre la puerta de la gracia, ya van a haber 2 grupos completamente marcados: uno para salvación y el otro para perdición eterna. Por eso Juan dice: el que es injusto siga santificándose todavía, y el que es inmundo siga en su inmundicia. Y luego en el versículo 10, el segundo evento dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo hayan sido sus obras. La segunda venida de Jesús en poder y gloria. Ninguno de estos de los 2 eventos, ni el cierre de la puerta de la gracia, ni la segunda venida de Jesús, tienen fechas que dependen de fechas. Digo esto porque hoy en día se ha hecho análisis de que Jesús va a venir en 6,000 años, que en 2000 qué sé yo cuánto, 2000 qué sé yo cuánto. No, la Biblia es bastante clara.
No tenemos una fecha de cómputos ni para el cierre de la puerta de la gracia, ni mucho menos para el tema de la segunda venida de Jesús. Son temas que han quedado sellados para el entendimiento humano, porque lo revelado pertenece a nosotros y lo no revelado pertenece a ¿quién? A Dios. No podemos especular más de allí. Ahora, lo que yo quiero en esta mañana es que estudiemos el segundo evento, el cierre de la puerta de la gracia. Vamos rápidamente a lo que fue nuestra lectura bíblica, a Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Fíjense cómo Daniel expresa en este versículo. Dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel. Pregunto, ¿quién es Miguel? Ahora, ¿qué significa el acto de levantarse, de que Miguel se va a levantar? En realidad, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, el acto de levantarse implica dos cosas. Número uno, en Daniel 11 y el versículo 2, la palabra levantar se usa para hablar acerca de un nuevo reino que viene a existir. Cuando dice en Daniel 12 que Jesús se levanta, significa que Jesús ahora va a instalar su reino eterno. Ya vamos a tener un gobierno teocrático, no un gobierno político terrenal. Jesús va a instalar su reino eterno sobre la tierra. Pero también la palabra levantar significa que el cierre de la gracia ya se va a cerrar. Ya no va a haber más oportunidades para el pecador impenitente. Y ustedes dirán, no puede ser que la palabra levantar signifique que la puerta de la gracia se va a cerrar. Noten Lucas el capítulo 13 y el versículo 25. Lucas el capítulo 13 y el versículo 25. Miren cómo Lucas utiliza la palabra levantar aquí en Lucas 13 y el versículo 25. Dice aquí: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Pregunto, ¿qué sucede después que el padre de familia se levanta? La puerta ¿se qué? Se cierra. En Daniel 12, cuando dice que Miguel se levanta, significa que la puerta de la salvación se ha cerrado. Y noten que Lucas usa terminología apropiada para el cierre de la puerta de la gracia. Muchos van a decir, van a tocar desde afuera y van a decir, diciendo: Señor, ábrenos. Y él dice: no os conozco, no sé de dónde sois. Es una terminología que se usa para hablar acerca del cierre de la puerta de la gracia. Es decir, cuando en Daniel 12 dice: en aquel momento se levantará Miguel, significa que el cierre de la gracia ha llegado a su culminación. El ministerio de Jesús en el santuario celestial ha culminado. Ya no hay más ministración para el hombre. En Apocalipsis el capítulo 15 dice que cuando Jesús termine su obra en el santuario se llena de humo. Son palabras del Antiguo Testamento. Cuando el santuario en el Antiguo Testamento se llenaba de humo, indicaba de que ya no se podía hacer más servicios en el santuario. Ya el santuario no tenía más función prácticamente ese día. Por eso en Apocalipsis, cuando se cierra la puerta de la gracia, dice que el santuario se llena de humo porque ya Jesús ha terminado su obra en ese lugar. Sin embargo, la pregunta sería: cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿qué va a suceder con el pueblo de Dios en la tierra? ¿Saben ustedes lo que va a suceder?
ya el pueblo de Dios habrá sido sellado. Inmediatamente el sello de Dios es puesto sobre el remanente fiel. Cristo Jesús se levanta del santuario y la puerta se cierra. Y eso se lo voy a comprobar. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 8, dice que cuando el ángel se para frente al altar, sucede un evento muy interesante que indica el cierre de la puerta de la gracia. Noten Apocalipsis, el capítulo 8, los versículos 3 hasta el versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 8, los versículos 3 hasta el versículo 5. Dice aquí: otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba sobre el trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pregunto, si el humo sube a la presencia de Dios con las oraciones de los santos, ¿es porque todavía hay administración allí? Sí. Todavía se está intercediendo en el santuario. Las oraciones son aceptadas delante de Dios. Pero ahora noten que en el versículo 5 nos dice qué va a suceder una vez este evento de la intercesión llega a su culminación final. Dice en el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre ¿dónde? ¿Dónde fue arrojado? Sobre la tierra. Y hubo voces, truenos y relámpagos y un gran terremoto. ¿Saben ustedes? La identidad del ángel de Apocalipsis 8, 3 al 5 ha sido muy discutida a nivel teológico. Hay algunos que dicen que este ángel no representa a Jesús. Y hay otros que afirman que sí, este ángel puede representar a Cristo. Yo creo que el ángel de Apocalipsis 8 es un símbolo de Jesús. Y ustedes dirán, no puede ser. Escuchen bien. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el único que ofrecía incienso en el santuario? Los sacerdotes. Cuando este ángel se para frente al altar y toma incienso, significa que este ángel está cumpliendo una función ¿qué? Sacerdotal. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial? Jesús. Pero luego que el ángel termina su obra de intercesión en ese lugar, arroja el incensario sobre la tierra y hay voces, truenos y terremoto. Significa que la puerta de la gracia se ha llegado a su culminación final. Elena de White interpretó correctamente esto. Noten una cita de ella que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 194 y en el párrafo 5. Dice ella: vi ángeles que iban y venían de un lado hacia el otro. Fíjense que ella dice: yo vi ángeles que iban y venían de un lado al otro. Ahora yo le voy a comprobar que ese iban y venían no era un iban y venían cualquiera. Había una agitación en el cielo. Pero ¿qué evento había ocurrido? Dice ella: un ángel con tintero de escribano en la cintura, que es el ángel de Ezequiel 9 y el ángel de Apocalipsis 7. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Cuál era el encargo que se le había dado a ese ángel? De que sellara al pueblo de Dios. Inmediatamente este ángel termina su obra en la tierra de sellar al pueblo de Dios, se dirige al santuario. Sigue diciendo: quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, terminología de Apocalipsis 8, y alzando la mano exclamó: consumado es. Es decir,
cuando se cierre la puerta de la gracia y el pueblo de Dios haya recibido el sello de Dios en su frente, hay un agitamiento en el cielo. Los ángeles van y vienen. Está sucediendo algo. Es como si de repente allá afuera sonara una explosión y todo el mundo saliera para ver qué es lo que está sucediendo. Lo mismo está pasando aquí. Los ángeles saben que un evento grande ha culminado. ¿Y cuál es ese evento? El cierre de la puerta de la gracia ya ha llegado a su final. Los ángeles de Dios, que por mucho tiempo han estado ayudando al pueblo de Dios a la culminación del mensaje de la predicación del evangelio, han visto de que ya no hay más ofrecimiento. Y como resultado de eso, ahora entonces hay un agitamiento en el cielo. Ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Dios sabe de que la puerta de la gracia se ha cerrado? No sabe. ¿Saben ustedes algo? La formación de la imagen de la bestia es una evidencia contundente para el pueblo de Dios de que la puerta de la gracia está próximo a cerrarse. Te dirán, no puede ser. Hay dos eventos que le indican al pueblo de que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Número uno, el derramamiento de la lluvia tardía. Y número dos, la formación de la imagen de la bestia. Te dirán, no puede ser. Escuchen bien. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, el Pentecostés, la sierva del Señor dice claramente que el derramamiento del Espíritu Santo era una comunicación directa del cielo de que Jesús había terminado su obra, de que Jesús había empezado su obra en el santuario. Es decir, cuando se derramó el Espíritu Santo, era una comunicación de que Cristo había empezado su obra en el santuario. Ahora yo pregunto, ¿en forma de qué se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2? En forma de fuego, lengua de fuego. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento ese evento estaba escrito en forma de símbolo? Cuando se sacrificaba un cordero en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un cordero, dice que fuego descendía del cielo y consumía el holocausto. ¿Ustedes creen que el consumir ese holocausto en señal de aprobación de Dios no tenía alguna relación con el sacrificio de Jesús? Sí, eso se cumplió allí en Hechos el capítulo 2. Cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos el capítulo 2, lo que está diciendo es que el sacrificio de Jesús ha sido aceptado y ahora este puede empezar su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús, luego de resucitar, dijo, no me toquen porque todavía no me he presentado delante de quién? ¿Por qué él dijo esa palabra? Porque Dios iba a supervisar el sacrificio. Dios el Padre tenía que dar la aprobación de que ese sacrificio fue genuino y de que éste tenía ahora el privilegio de empezar su obra como sumo sacerdote en el santuario, o sacerdote en el santuario. Por eso en el Antiguo Testamento, en señal de aprobación de Dios, cuando se sacrificaba un cordero, se descendía fuego del cielo. Jesús era el cordero que murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo asciende al cielo, su sacrificio es aprobado porque vivió una vida perfecta. La comunicación directa fue la manifestación del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, si el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos el capítulo 2 fue una evidencia de que Cristo había comenzado su obra en el santuario, el derramamiento del Espíritu Santo al final, ¿qué indica? De que Jesús está a punto de terminar esa obra allí. De que está a punto de cerrarse la puerta de la gracia. Y por esa razón, en el cielo ocurre esta conmoción. Los ángeles se apuran de aquí para allá. Hay un evento que está ocurriendo.
Tenemos que habitarnos. El cierre de la puerta de la gracia ya ha concluido y el pueblo de Dios ha recibido sus hechos. Pero ¿saben algo muy interesante? Algunas veces nosotros discutimos mucho sobre el grupo de 244,000. ¿Quiénes son los 144,000? La sierva del Señor dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para pertenecer al grupo de los 144,000. ¿Saben ustedes quiénes son los 144,000? Los que se van a enfrentar a la bestia y su imagen. Ese eres tú, ¿verdad? Esos son el grupo de 244,000. Por eso en Apocalipsis 14, este grupo se le ve que están parados junto con Cristo en el monte de Sión. Y no es un grupo cualquiera, es un grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Sabe lo que significa seguir al Cordero por donde quiera que va? Seguirlo en su obra en el santuario. Cuando Jesús estaba en el atrio, los 144,000 estaban ahí con Cristo. Porque los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Cuando Jesús empezó su obra en el lugar santo, los 144,000 estaban allí. Cuando Jesús empezó su obra en el lugar santísimo, los 144,000 pasaron junto con Cristo. Y saben algo muy interesante: en cada paso que Jesús da en el santuario, hay una fase que se le agrega. Por ejemplo, cuando Jesús entró al lugar santo, solamente intercedía por la raza humana. Pero en el lugar santísimo, ahora Jesús no solamente intercede, sino que desempeña una función de juicio. Y se le agrega un cargo más. En el lugar santo solamente era un sacerdote, pero en el lugar santísimo ahora es un sumo sacerdote. Pero ¿saben algo? Mientras Jesús está purificando el santuario, ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo de Dios aquí? Pero lamentablemente nosotros no estamos en esto. Hay un tema que se está discutiendo actualmente a nivel teológico de la última generación, de que si podemos ser perfectos o no. ¿Saben ustedes? En Andrews, 4 eruditos escribieron un libro sobre la perfección del carácter. Y en un debate en la Universidad de Andrews, unos defendían que no se puede ser perfecto y el otro que sí se puede ser perfecto por poco y se van a dar trompa. Porque una cosa es decirlo de boca y otra cosa es practicarlo. ¿Ustedes creen que defendiendo la posición de que sí se puede ser perfecto y yéndose a la trompa, compaginan con lo que usted está diciendo? No. Pero todo eso sucede. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay poco estrecho. Dios quiere que nosotros seamos personas prácticas, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa puede ser subyugada. Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. El cierre, la gracia le es concedida al pueblo de Dios para que se preparen para el magno evento. Algunas veces yo digo, los cristianos adventistas se están preparando para la segunda venida de Jesús. ¿Saben ustedes que hay una vez se popularizó de que cuando Jesús venga, Él nos va a transformar en carácter y de que vamos a ser diferentes? No. La Biblia dice claramente, y la inspiración dice también, que con el carácter que nosotros estemos aquí, con ese mismo nos vamos. Lo único que se le va a dar al pueblo de Dios en la segunda venida es el toque de inmortalidad, no el carácter. Porque Jesús en Juan 14 dijo que vino a buscarse ¿a quién? No es que lo va a transformar, viene a buscarse a sí mismo, porque se nos ha dado el tiempo de gracia para que nos preparemos para ese magno evento. Pero hay una teología ahora mismo dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, y del mundo evangélico,
donde se piensa de que ellos, cuando Jesús venga en poder y gloria, le van a decir a Cristo: ay Cristo, yo estoy contigo. No. Cuando Jesús venga, ya la decisión ha sido ¿qué? Tomada. La preparación no inicia, la preparación no es para la segunda venida, sino para el cierre de la puerta de la gracia. Cuando Jesús se haya levantado del santuario, ya no va a haber más oportunidad. ¿Saben lo que significa el cierre de la puerta de la gracia? Para nosotros entender eso, necesitamos repasar rápidamente lo que sucedía en el santuario. En el santuario habían puertas que se abrían y puertas que se cerraban. Por eso en Apocalipsis 3, los versículos 7 en adelante, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia se le dice: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. En el conflicto de los siglos, la cena del Señor dice que esa puerta abierta es la que conducía al lugar santísimo del santuario. Pero el testigo fiel tiene una llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, hay una puerta que se abre, pero también hay otra puerta que se cierra. En 1844, cuando se cumple la profecía de los 2300 días, ¿cuál es la puerta que se abre y cuál es la puerta que se cierra? La puerta del lugar santo se cierra y se abre la puerta del lugar santísimo. Ahora, si la puerta del lugar santísimo se abrió y la del santo se cerró, y seguimos esa misma temática, ¿esperamos entonces que la puerta del lugar santísimo también se cierre? Eso es el cierre de la puerta de la gracia, la finalización de la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario. Pero hay otra cita de la cena del Señor donde ella explica claramente qué va a suceder cuando se cierre la puerta de la gracia. Y la Biblia también lo describe. ¿Sabe lo que va a suceder en la tierra cuando se cierre la puerta de la gracia? Va a haber una escasez de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Amós, el capítulo 8, los versículos 11 y 12. Amós, el capítulo 8, los versículos 11 y 12. Dice aquí en Amós, el capítulo 8, los versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Qué es lo que el Señor va a enviar? Una hambruna. Pero no es hambre de alimento físico. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír. ¿Qué cosa? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se cierre la puerta de la gracia. ¿Por qué razón va a venir esta hambruna sobre la tierra? Porque la voz de los siervos de Dios ya habrá sido acallada. Ya no se necesitan más mensajes, porque la administración ha llegado a su culminación final. ¿Para qué se va a predicar el evangelio si ya no hay más oportunidad? Y como los siervos del Señor se acallan en la tierra, por eso hay una hambruna. Pero ahora fíjense que en un acto de desesperación, los que no tomaron una decisión con Cristo están apurados. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Dios y no la que. Pregunto, ¿por qué al norte y al oriente? Porque son las direcciones en donde se encuentra el rostro y el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Isaías 14. Por eso dijo Lucifer: subiré por encima de las estrellas, y en el lado norte levantaré mi ¿qué? Mi trono. Cuando dice aquí que los impíos irán errantes de mar a mar, del norte a oriente, significa que van a buscar el rostro de Dios. Pero lamentablemente no lo van a encontrar, porque ya Dios ha retirado su rostro de la humanidad.
Ahora, cuando se habla acerca del fin de la intercesión, se piensa que es que Dios se va a retirar y que va a dejar a todo el mundo aquí. Mire, ustedes han sido sellados, háganse como ustedes puedan. No. Cuando se dice que el Espíritu Santo abandona la tierra, significa que ya el Espíritu Santo no va a contender más con el corazón de los impíos, pero sí va a estar con su pueblo. Porque Jesús dijo claramente: he aquí, yo estoy con vosotros. No, yo pensaba que solamente era hasta el cierre de la puerta de la gracia. No, hasta el fin del mundo. La sierva del Señor dice que en el tiempo de angustia, cuando los siervos de Dios vean la angustia mental, dice ella, pero si sus ojos se abrieran, pudieran ver la cantidad de ángeles que lo rodean. Inclusive ya hace una analogía. Dice ella: así como Dios preparó mesas para Elías en el Antiguo Testamento, que envió cuervos para que lo alimentaran, de la misma forma Dios tiene la preparación para su pueblo en los últimos días. Amén. Hermanos, nosotros actualmente se nos ha concedido un periodo de gracia para que nos preparemos. Cuando el pueblo de Israel iba a caminar por el desierto, ¿cuáles dos provisiones le dio Dios? Agua y maná. ¿Saben ustedes que espiritualmente hablando eso tiene una connotación, eso tiene una implicación para el pueblo de Israel, el Israel espiritual de este tiempo? ¿Cuál es esa agua y el pan que Dios nos ha dado para que nos preparemos? El Espíritu Santo y el estudio de su palabra. Nosotros tenemos que ser como el camello. El camello, como sabe que va a ustedes no ven que el camello tiene una joroba aquí arriba. Eso es agua. Porque el camello, como sabe que va a atravesar por una crisis donde no va a tener nada, se prepara antes del evento. Pero lamentablemente nosotros no estamos en esto. ¿Saben algo? El estudio de la palabra, hoy en día, esta Biblia que usted tiene en su mano, que tanto sacrificio ha costado, va a llegar un momento de que ya usted no la va a poseer. Usted no va a andar en el tiempo de angustia con una Biblia rastro. Ay, mira lo que dice aquí, el sábado dice aquí. Todo lo que nosotros vamos a decir es lo que hemos grabado mientras estuvimos en la gracia. En evento, sigue diciendo, hay una cita de ella sumamente impresionante. Dice ella: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, que es el agua que Dios nos da. El refrigerio de la presencia del Señor. Y estará preparado para la hora de prueba que les espera. Los ángeles, escuchen bien, los ángeles se apuran, van y vienen de aquí para allá en el cielo. Es decir, hay un agitamiento, algo está sucediendo, y ahí parece ser que hay una conmoción celestial. Los ángeles saben que una gran obra ha llegado a su culminación final. Pero saben ustedes, mientras los ángeles están de aquí para allá, dice la sierva del Señor, que los impíos seguirán plantando y edificando, no sabiendo que su decisión ha sido irrevocable en el cielo. Sigue diciendo: un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio sigue ensuciándose todavía. Sigue diciendo:
Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. ¿Saben ustedes por qué se usa esta cita aquí? Porque algunas veces pensamos que con el sacrificio de Jesús a nosotros se nos han borrado los pecados. No. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario solamente fue la provisión y el perdón de nuestro pecado, pero el acto de borrar los pecados se lleva a cabo en el santuario. Por eso la Sierva del Señor dice claramente que la obra de Jesús el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario solamente dio inicio a lo que sigue en el santuario. Te dirán, no, esa es una idea completamente descabellada. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando el pecador venía con un cordero y lo sacrificaban, tomaban la sangre del cordero en el atrio, ¿se quedaba la obra allí? No, el sacerdote tomaba la sangre y se dirigía al lugar santo, y una vez al año entraba al lugar santísimo. Todo eso anunciaba la obra de Jesús. La función del atrio, como le mencioné anoche, la desempeñó Jesús aquí en la tierra. Pero su obra en el santuario es el complemento de lo que se inició en la cruz. Sigue diciendo, el número de los súbditos está completo, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo va a ser dada a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendamos esto. El cierre de la puerta de la gracia está pronto a culminar. El pueblo de Dios muy pronto recibirá el sello de Dios en su frente. La preparación para ese evento no debe de iniciar mañana, debió de iniciar ayer. Preparémonos, porque muy pronto se va a dictar la sentencia. El que es injusto siga siendo injusto, y el que es santo siga santificándose todavía. Mi pregunta sería, ¿a cuál de los dos grupos quiere usted pertenecer? Al de los salvados, ¿verdad? Por lo tanto, es de vida o muerte que nos preparemos para este evento. Otro evento sumamente que es una analogía es la historia del diluvio. Los antidiluvianos sabían que estaban perdidos cuando se cierra la puerta y cuando ven caer la gota de agua. No esperemos que los chipazos de Dios empiecen a caer, porque ya no va a haber más remedio para nosotros. La preparación debe iniciar hoy. Entendamos bien este mensaje. Cristo está pronto de retirarse del lugar santísimo del santuario. Muy pronto se va a recibir el sello de Dios en la frente, y el pueblo de Dios va a vivir a la vista de un Dios santo. Pero dice ella que así como Jesús venció, nosotros también en su poder podemos vencer. Que Dios nos ayude y que podamos entender esto y este mensaje tan importante. Dios le bendiga. Cantemos el mismo himno, Roca Eterna.